Qué bueno, iglesia, volvernos a encontrar en este día del Señor, y poder compartir unidos desde su casa por este medio la palabra del Señor. Quiero recordarles que estamos estudiando los 7 gran yo soy, y hoy vamos a estudiar en el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 6, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este momento es un tiempo donde el Señor está disfrutando, o más bien entregando sus últimas horas de ministerio aquí en la tierra. Está con sus discípulos y les dice: yo me tengo que ir, pero yo les dejo el camino, yo les declaro que soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí veo que el Señor les está entregando las más íntimas enseñanzas que Él pudo entregarle a sus discípulos en esos 3 años con Él, y encuentro que Él empieza a decirle las cosas trascendentales. Por ejemplo, en este momento, en este capítulo, les habla de 3 cosas. Una, les dice que quién es el que lo va a entregar, quién es el que lo va a traicionar. Todos se dan cuenta cuando le da el bocado a Judas. Luego le habla a Pedro y le dice: Pedro, los está bañándole los pies, y se ciñe la toalla y les dice que les va a bañar los pies, y Pedro, como siempre compulsivo, le dice: a mí no me lavarán los pies. Y el Señor le dice: no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces él le dice: Señor, pues lávame todo, pues la cabeza, las manos, y le dice: Señor, a ti no te va a acontecer nada, porque yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dice: Pedro, relájate, porque antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Habla también en ese momento de su partida, donde Él se va a ir de en medio de ellos y se va para donde el Padre. Esto realmente implica un enorme golpe para los discípulos, ya que ellos han estado con Jesús sus últimos 3 años y han dado todo lo que son en este último tiempo, y para ellos es muy duro saber que toda la estructura que han formado, su maestro se va. Entonces, sin embargo, el Señor les dice que es un momento, sí, de pronto difícil, pero que realmente todo ayudará para bien. Y indiscutiblemente en la vida cristiana hay momentos muy críticos, pero todo nos va a ayudar para bien. El corazón de ellos debía en ese momento estar confiado 100% en las promesas de Jesús y en sus palabras. Entonces encontramos que Jesús mismo, personalmente, Él les dice unas verdades que a ti te tienen que mover lo más profundo de tu corazón, como me ha movido mi corazón al estudiar esto. El Señor les dice: yo me voy a ir, yo voy a ir a prepararles un hogar para ustedes, para que todos puedan pasar un día, la eternidad. Yo me voy, pero no se preocupen que yo voy a volver. Voy a volver por los míos, voy a volverlos para que ellos estén donde yo estoy, para que disfruten de mi gloria. Es una esperanza que todos los cristianos debemos de tener, como la vez pasada vimos, cuando el Señor les dice que Él va a estar, que de cierto te digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que esté vivo, si él cree, también tendrá vida eterna. Está hablando de esos 2 tiempos que aquí les habla el Señor. Les dice: yo me voy, pero sin duda volveré. Y el Señor cumple la primer parte. A veces yo me pregunto, si hemos visto un Dios que todo lo cumple, que Él lo que dice es y se cumple, porque Dios no es hombre que mienta, Él es sí y Él es amén. Él les había prometido a sus discípulos que Él iba a ir como un pastor a dar la vida por sus ovejas, y Él lo fue. Y luego coge, Él resucita y dice: yo voy a coger esta verdad y voy a ir a donde mi Padre, porque voy a prepararles un lugar. Esta es una esperanza que yo la tengo, y creo que ustedes que me están escuchando la tienen, y mi amigo, si no la tiene, hoy la puedes tener. Es una esperanza de que Cristo ya cumplió su primer parte, pero que Él va a cumplir la otra parte. Él volverá. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Tan cierto es que Él murió y resucitó, así de cierto, sin duda, Él volverá. Yo lo creo con toda certeza.
Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él nos dice a cada uno de nosotros que pagó nuestro precio del pecado y dice, yo me voy, pero sin duda volveré a buscar mi pueblo, a llevarlos donde yo esté. Cristo se ha presentado como el único camino acá, Cristo se ha presentado como la única verdad. Cristo le dice a sus discípulos, yo soy la verdad, yo soy el camino, y yo quiero hoy detenerme a hablar ampliamente de lo que es el camino. Y yo quiero que ustedes conmigo puedan ir a lo que la palabra dice ahí. Tres cosas que el Señor les hace ver aquí a los discípulos, tres verdades. La primera verdad que da Jesús es que Él se va a preparar una morada. La segunda verdad es que Él volverá y nos tomará para que donde Él esté estemos nosotros. Y la tercera verdad es que les dice, ustedes saben para dónde voy. Dice ahí en el versículo 4, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás hace una pregunta que a mí de verdad me desconcierta y dice, Señor, no sabemos para dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí me hace ver algo que a veces he visto en muchos cristianos andando con Jesús. Tomás y sus discípulos andaron con Jesús tres años y todavía más de una vez el Señor enseñándoles que Él se iba a ir, que Él iba a preparar un lugar, que Él iba a destruir este templo, pero que en 3 días lo reconstruiría, y de muchas formas, con parábolas, de muchas formas delicadas el Señor les habla, pero encuentro que los discípulos como que no entendían. A mí me preocupa que hay mucho creyente que de alguna forma, como el Señor les habla aquí a los discípulos y siento como que había una clara, ¿qué les digo yo?, tardanza para escucharles al Señor, una tardanza para poder decirle a Dios realmente lo que Él les había enseñado. Ellos no podían como asimilar eso y los veo tardos para oír, tardos para entender, tardos para comprender, para asimilar. A Jesús solo le quedaban unas cortas horas y ellos todavía estaban diciendo que no entendían lo que Él llevaba 3 años tratándoles de enseñar. Una vez más dejan ver, perdónenme, pero a veces como una torpeza para poder entender las enseñanzas del Señor. Y yo siento que hoy en día vemos esa actitud en mucho creyente. El Señor ha dicho que viene por su iglesia, el Señor ha dicho que Él dará señales antes de su venida, cuando Él volverá a tomarnos para que estemos con Él. Y vivimos a veces como sin el entendimiento o en línea con el Señor o con nuestro entendimiento entenebrecido, y vemos las señales, vemos que todo apunta a su venida y todavía hay muchos que duermen, hay muchos que están sin perfilar que justamente esa promesa pronto se cumplirá. Especialmente la actitud de Tomás. Yo creo que en algún momento nuestra fe puede estar en crisis, que en algún momento podemos de pronto entrar en dudas, en incertidumbres, y claro que el Señor permite eso, pero lo que no puedo yo, tal vez el Señor sí lo entiende, llegar a entender que hay muchos que en este momento, después de haber andado tanto tiempo con el Señor, o lo dejan a un lado o no han entendido que el Señor viene pronto, y la Biblia dice que el que tiene esa esperanza se santifica a sí mismo. Algunos andan sin esperanza, algunos andan como sin entender, como le dijo Tomás, Señor, ¿cómo así? ¿De qué nos estás hablando? Es lo que yo siento que Tomás le dice ahí al Señor. ¿Qué camino? ¿Cuál es el camino? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Y como que todos naufragaban de alguna forma en un mar de dudas, de incertidumbre. Y claro que solo hablaba Tomás, porque el que más hablaba en ese entonces era Pedro. Pero como el Señor le acababa de decir a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara, Pedro estaba como intimidado, silencioso, tal vez cabizbajo, y no fue el que preguntó.
Pero cuando Tomás toma la palabra, era como la pregunta que nadie quería hacer, pero que todos querían oír. Es, ¿cuál es el camino? Que dices que tú te vas y en realidad esas declaraciones que el Señor hacía, una declaración solemne, una declaración sublime, una declaración que yo veo maravillosa realmente, que las Escrituras dejan aquí consignado, y que sé que por esta Escritura muchos de los que me han oído están salvos ahorita, y que a mí me impactó y que puede a ti, amigo mío, impactarte hoy cuando Jesús dice: yo soy el camino. ¿Y de cuál camino hablaba el Señor? Es un camino que hace un tiempo se perdió, es un camino que hace mucho tiempo el Señor lo había entregado para el ser humano, para la raza humana, allí en el huerto del Edén. Y más adelante vamos a mirar, pero no sin antes poder ir a Éxodo capítulo 3 y verso 13, donde cuando el Señor dice esa palabra ahí en Juan 14 y verso 6, yo soy, o yo me remonto mejor allí a Éxodo, donde está Moisés y le dice: Señor, yo voy a ir a los hijos de Israel, pero Señor, ¿yo qué le digo? ¿Que quién me envió? Y Dios le dice: el Dios de vuestros padres, dice Moisés, el Dios de vuestros padres me envió a vosotros, así es que yo tengo que decirles, y si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿yo qué les digo? Y el Señor Dios le dice, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así le dirás al pueblo de Israel que yo soy, te envió. Y esa es una palabra que solo le pertenece, es un quehacer o una expresión celestial divina que solo la puede desempeñar Dios. Como dice ahí en Isaías 43 y verso 13 también, dice: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? El gran yo soy, Jesús, se está identificando con este yo soy el camino, se está identificando con lo que el Padre dice. Y Juan, como hemos visto en estos días o en estos domingos, hemos visto ya es el sexto gran yo soy. Vimos que él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz de este mundo, yo soy la puerta, yo soy tu buen pastor, yo soy tu resurrección, yo soy el que doy la vida por ti. Y en este capítulo, en esta partecita, Dios dice, o el Señor Jesús dice: yo soy el camino. Tal vez no me voy a detener mucho a hablar de la verdad y de la vida, pero sí quiero que entiendas que hay un camino de vuelta al Padre, que si tu camino se extravió, que si tu norte se perdió, que si no encuentras tu horizonte en Dios, claro que se perdió, porque allí en el Edén, cuando el Señor pone a Adán, allí en el huerto, ustedes encontrarán que el Padre le dice allí a Adán, cuando lo coloca en el huerto, le dice: para que tú lo señorees, lo gobiernes, para que tú legisles sobre este Edén, un Edén donde el Señor se paseaba, donde el Padre hablaba cara a cara con Adán, con su presencia se notaba, se veía. Y sin ir un poquito más adelante, quiero recordarles que ese camino de regreso al Padre es el que nos lleva a tener comunión con el Padre, a disfrutar de su presencia, a disfrutar de sus bondades, a disfrutar de sus favores, de sus misericordias. Yo no sé quién puede vivir sin eso. Para mí es trascendental, yo como ser humano, y tú que me estás escuchando, cada día la Biblia dice que sus misericordias son nuevas. Dios tiene bondades, misericordias, favores y sobre todo su gloria eterna. Y se ha perdido todo esto. El ser humano y sobre todo los amigos que me escuchan no han encontrado esas bondades de Dios. Las buscan y no las encuentran, porque es que tú tienes que ir al camino de reverso, o sea, al camino de regreso al Padre. ¿En dónde se perdió? Claro que sí se perdió. Tú y yo necesitamos ese camino. ¿En dónde se perdió? Cuando Adán perdió la comunión con el Padre.
La Biblia dice que el Señor puso a Adán en el huerto, ahí en Génesis 2 y versículo 15, dice que tomó Dios al hombre, Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y para que lo guardase. Que, como les decía hace un momento, se paseaba el Padre y podía hablar cara a cara con Adán, pero ¿qué hizo que se perdiera ese lugar de la presencia y de la gloria de Dios? El pecado. El huerto del Edén fue manchado con la desobediencia y el pecado de Adán y Eva. Y el Señor dice ahí mismo en el capítulo 3 y capítulo 3 de Génesis, verso 23 y 24, dice: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrase la tierra donde fue tomado, y expulsó, dice la Biblia en el verso 24 del capítulo 3 de Génesis, que el Señor expulsó al hombre. Al oriente del huerto del Edén puso querubines y puso una espada con fuego para guardar ese lugar. Y ya no pudo volver a entrar Adán. Su tiempo de inocencia, de relación intrínseca entre Dios y él se perdió. Es ahí donde Dios tiene que decirle a la serpiente y hacer el pacto. Dice que habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que la serpiente lo heriría en el carcañal, pero la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y hay el pacto en el capítulo 3 de eternidad, del Señor poner un pacto entre la simiente de la mujer, que es Jesús, y darnos una esperanza de eternidad, darnos una esperanza de regreso a ese camino. Se perdió la comunión íntima que había entre el Padre y Dios. Era lo que Dios Padre planeó por toda la eternidad para el ser humano, para ti, para mí, que lo pudiéramos mirar cara a cara y que pudiéramos disfrutar su presencia y que pudiéramos disfrutar de su corazón, de sus palabras, de su amor, pero allí se perdió. Es donde la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre tiene que entrar la vida, el acceso nuevamente a esa presencia con Dios. Y el acceso es a través de Jesús, el único camino, no hay otro acceso. Se cerró la puerta, se expulsó el hombre, pero el Padre tenía un as bajo la manga, y esa as era que Jesús iría a pagar el precio de tu pecado. Que Jesús sería el Cordero que podría redimir y limpiar el pecado del hombre. Tal vez, iglesia, para ti es un concepto que de pronto ya lo conoces, pero yo quiero confrontarte. Tú tienes no solo que saber el camino, no puedes estar a la orilla del camino, no puedes estar pensando en un día llegar al camino. Tú tienes que estar en el camino, disfrutar, andar de la mano con Jesús, porque ciertamente es a través de Él. Yo sé que el mundo religioso y el montón sin número de religiones que hay en este mundo, y yo cuando antes de conocer al Señor escuché un término muy popular que todavía lo escucho por ahí, que todos los caminos conducen a Dios, que todos los caminos conducen a Roma. Y yo quiero decirte, no todos los caminos conducen a Dios. Si tú piensas así, estás equivocado, estás cerrado, estás con rumbo. La Biblia sí habla de que hay dos caminos, uno estrecho que conduce a salvación, que es a través de Jesús, y hay uno amplio y espacioso, donde tú puedes hacer todo lo que se te venga a tu deseo. Pero tengo una triste noticia, dice que ese camino es camino de perdición. Hoy, iglesia, quiero confrontarte a que disfrutes del camino, a que disfrutes de las bondades, de las misericordias. ¿Cómo es que podamos estar como Tomás sin saber para dónde vamos? Hemos andado tanto tiempo con Jesús y no tienes claro cuál es tu camino. Tu camino es estrecho, claro que no es fácil.
pero tampoco es imposible. Yo te puedo decir que en Jesús es posible. Por eso Él dijo, yo te quiero tomar de la mano y quiero que andes conmigo, porque yo soy el camino, el único camino que te llevará a la gloria del Padre. El cielo fue creado para ti. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, no solo hubo maldición en el hombre, sino la tierra misma, el mundo entero fue expuesto a maldición y puesto bajo maldición. Pero por Jesús en la cruz y haber pagado el precio de tu pecado y del mío, la Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero es tiempo de tu regreso, es tiempo que disfrutes de tu camino, es tiempo que disfrutes de Jesús, porque Él ha dicho, yo soy el regreso al Padre. Y es hoy donde Dios nos ha dicho, iglesia, en Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el ser humano. Y tú, mi amigo que me escuchas, que de pronto te puedas estar riendo de esta verdad, puedes hacerlo, pero quiero decirte que hay eternidad en tu corazón. Dios puso eternidad en tu corazón. Y ¿sabes una cosa? Que la Biblia dice que la misma creación, esta creación inteligente que Dios hizo, una creación ordenada, donde a ti no puedes hacerte el de la vista ciega, que no has visto, que hay una creación tan bien hecha, que no pudo haber sido creada por la evolución o el Big Bang. Esto fue creado por una mano inteligente, sabia, que es la de Dios. Y esa inteligencia que Dios puso, esa eternidad que Dios puso en tu corazón, allá en lo más íntimo, Dios te está diciendo, y tú estás haciendo tu vista difícil o tu oído difícil para oír y escuchar y ver a Dios. Pero Dios dice en Romanos 1:19 y al 20, dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ti, dentro de mí, pues Dios se hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles, entendiendo y dándonos a entender el Creador de una manera sencilla, que tú y yo no tendremos excusa de un día llegar al Señor, porque Él te ha mostrado aún por la creación que Él es un Dios real. Mi amigo, es tiempo de volver a Dios. Iglesia, es tiempo de disfrutar tu camino. No puedes andar como Tomás preguntándole que cuál es, después de 3 años de andar con Jesús. No sé cuánto llevas andando con Jesús, pero tienes que vivir con integridad, con transparencia, con un disfrute tu camino. Y quiero orar por ti, iglesia, pero no sin antes orar por el amigo que me escucha. De pronto sea un familiar tuyo, mi hermano, ahí en tu casa, o en cualquier lugar donde tú me escuches. Si no conoces al Señor, es tu tiempo de regreso. Ve por el camino de regreso, que es Jesús al Padre. Cierra tus ojos, por favor, y di conmigo: Padre Celestial, en esta mañana entrego mi corazón a ti. Señor, yo tengo conflictos, tal vez como Tomás o como muchos, de creer en una eternidad, de creer que tú eres el camino de regreso al Padre. Señor, creo sí que hay un pecado en mi corazón y tú hoy me ofreces lavar y limpiar mi corazón. Señor, así como tú desalojaste a Adán de tu presencia, yo me siento lejos de ti. Pero hoy quiero volver a ti, Señor. Enséñame el camino, tómame de la mano y me dejo guiar por Jesús para llegar a disfrutar de tus bondades, de tu misericordia, de tus favores, de todo lo que tienes para mí, sobre todo de tu gloria, un día ya en el lugar que Jesús se fue a preparar para mí. Lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, conmigo yo quiero invitarte. Haz también una oración ahí. Haz un examen de tu corazón, cómo está con tu conocimiento del camino, con el disfrute de tu camino. Jesús es el camino. Disfrútalo que es nueva sus misericordias cada mañana. Un abrazo, iglesia, Dios les bendiga
Y no te olvides que no puedes andar cerca del camino o en la orilla del camino o pensar un día ir al camino. Tienes que estar en el camino, rumbo para el lugar que tiene Jesús preparado para ti. Un abrazo de mi corazón, Dios te bendiga.